La meta de 1,000,000 de viviendas, 500,000 a través de Infonavit para derechohabientes y 500,000 para no derechohabientes, más 1,000,000 de escrituras a lo largo y ancho del país. ¿Cuál es el avance? Ya prácticamente a poco más de un mes de haber iniciado esta gestión, ya la meta para 2025 es de 120,000 viviendas nuevas, adicionalmente 100,000 mejoramientos en la zona oriente del Estado de México y 120,000 escrituras. Este ejercicio para 2025 pues estamos por arrancar y sin embargo ya llevamos un avance muy importante. Voy a hacer un esfuerzo por recapitular lo que aquí se ha dicho y dejar claro por qué vamos a votar en contra. Nosotros votamos a favor de la reforma constitucional porque estamos a favor de que se construyan 2 millones de viviendas y que haya viviendas en renta y que la renta que paguen los trabajadores se abone al capital y al final sirva para que adquieran la vivienda. Por eso votamos a favor de la reforma constitucional. Pero hoy vamos a votar en contra porque esta legislación es un atraco. Eso es lo que hoy se está votando. Primera razón, lo hacen en lo oscurito y de noche porque les urge que la gente no se entere de la barbaridad que están haciendo. Y es poco digno, muy poco digno, porque ¿quién leyó este mamotreto que llegó ayer en la noche? No han ni siquiera leído el dictamen y por una disciplina malentendida van a dar un voto a favor. El artículo 42, y esto no se han atrevido a desmentirlo, porque suben a la tribuna a plantear todo tipo de generalidades, pero no se atreven a desmentir lo fundamental. El artículo 42 establece que el gobierno, su gobierno, va a disponer, esa es la palabra que usa, del dinero de los trabajadores. Le llega a las trabajadoras y a los trabajadores el saldo de su Afore y en ese saldo hay una subcuenta de vivienda. Las subcuentas de vivienda de todos los trabajadores sumadas son 2 billones de pesos. En el caso de algunos trabajadores son 200,000, 500,000, 50,000. Díganle a las trabajadoras y a los trabajadores que ustedes van a disponer del dinero de las y los trabajadores. Eso dice el artículo 42. Un momento, senadora Anaya Cortés. ¿Con qué objeto, senador Murat? Muy bien. Adelante, senador Anaya. Con mucho gusto le contesto su pregunta, senador. Le voy a decir qué es lo que tenemos. Tenemos dignidad. Por eso nosotros sí vamos a votar en contra, porque usted sabe perfectamente que esa subcuenta de vivienda es dinero de las y de los trabajadores. Son 2 billones de pesos. Ningún gobierno se había atrevido a tocar el dinero de la gente. No tienen vergüenza con lo que están haciendo. Pero ahí no acaba el problema. No nada más van a disponer del dinero de la gente, lo van a hacer además sin vigilancia. Vean nada más, y por favor, abran el dictamen y sigan los artículos, y si falto a la verdad me corrigen. Artículo 17, Comisión de Vigilancia. Con la ley vigente, 9 integrantes, 3 de los trabajadores, 3 de los empleadores, 3 del gobierno. Como esto es un atraco, no quieren comisión de vigilancia. ¿Cómo queda la ley reformada? Igualito, 9 integrantes, pero ¿cuántos del gobierno? 5. Tiene mayoría el gobierno y a los trabajadores le dejan 2 y a los empleadores 2. Se acabó la comisión de vigilancia para que puedan ejecutar el atraco. Artículo 18 bis. Comité de auditoría. ¿De veras no les da vergüenza? Eran 3 integrantes.
¿Cuál tiempo? ¿Qué no saben que apenas estoy contestando la pregunta? Observen el reloj. Sí, un momento. Artículo 18 bis. Comité de auditoría. Había 3 integrantes, uno de los trabajadores, uno de los empleadores, uno del gobierno. Lo cambian a 9 integrantes, 5 del gobierno, 2 de los trabajadores y 2 de los empleadores. Otra vez, mayoría del gobierno para que puedan consumar el atraco. Artículo 25 bis. Comité de transparencia. Vean nada más, es que hay que ser cara dura. El comité de transparencia tenía 3 integrantes, uno de los trabajadores, uno de los empleadores, uno del gobierno. Lo aumentan a 5, le dejan uno a los trabajadores, uno a los empleadores y se despacha con 3 el gobierno. Entonces ahora tienen mayoría en la Comisión de Vigilancia, en la Comisión de Auditoría y en el Comité de Transparencia. Van a disponer de 2 billones de pesos de las y los trabajadores sin control alguno. Tenía antes, en la ley vigente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores facultad para supervisar. Le quitan las facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se la entregan al gobierno por conducto de la Secretaría de Hacienda. Y todavía dijeran ustedes, bueno, vamos a disponer de 2 billones, lo vamos a hacer sin controles, pero vamos a poner el dinero en manos de un extraordinario administrador. Pues ni siquiera. Resulta que van a poner 2 billones de pesos de las y los trabajadores en manos de quien en su momento quebró Pemex. Permítame, Permítame, senadora Anaya, hay 2 manos levantadas. Permite que primero las damas, senador Cortés. Senadora María Lili del Carmen Telles García, ¿con qué objeto? Una pregunta. Sí, la senadora Telles García quiere hacerle una pregunta, senadora Anaya. Con mucho gusto, presidente. Tiene 1 minuto para hacerla, 2 minutos para responder. Senadora Anaya, ¿qué tanto considera usted que es el riesgo de que terminen quebrando al Infonavit y que cuando los trabajadores quieran su dinero no exista, dado que está en manos del mismo que quebró a Pemex? Y adelante, senador, tiene 2 minutos y sigue corriendo su tiempo. No necesito especular para responder su pregunta. Cuando el actual director del Infonavit fue director de Pemex, dejó a Pemex como la petrolera más endeudada del mundo. Solamente Pemex Refinación perdió más de 900,000 millones de pesos. Ahora va a administrar de las y los trabajadores prácticamente el doble de esa cantidad, 2 billones de pesos. ¿Qué se prevé que va a ocurrir? Que el señor los va a administrar mal y que cuando las y los trabajadores pidan ese dinero para junto con otro crédito y sus ahorros poder comprar una casa, no va a existir ese dinero, porque reforman la ley y se dan la licencia de poder utilizar el dinero que, como bien dijo el senador Márquez, es dinero sagrado. No son impuestos, es dinero que a las y los trabajadores mes con mes les retienen de su propio salario. Es de veras una infamia. Que es cierto que ganaron la elección con el 54% de los votos, pero también es cierto que el 46% de la gente, que también es pueblo, no votó por ustedes. Y lo primero que hicieron con ese 54% fue, a la mala, construir una mayoría calificada para tomar el control del poder legislativo. Con esa mayoría calificada, lo que hicieron después
fue tomar por asalto el Poder Judicial. Una vez que toman el control del Poder Judicial, van por los autónomos, porque ustedes creen en un régimen de corte totalitario, porque creen un régimen de corte autoritario. Terminaron con todos los contrapesos, con los organismos autónomos. Y esto que estamos viendo el día de hoy, ojalá, senador, fuera un hecho aislado. Esto es parte del tránsito hacia un régimen de corte autoritario. ¿Por qué quieren el control del Comité de Auditoría? ¿Por qué quieren el control del Comité de Transparencia? ¿Por qué quieren el control de la Comisión de Vigilancia? Por lo mismo que quieren el control del Poder Judicial y de los organismos autónomos, porque quieren el control total y nos están llevando hacia un régimen de corte autoritario. Y hoy, quienes pagan los platos rotos son las trabajadoras y los trabajadores de México.